Repasamos la agenda deportiva del próximo fin de semana y, como siempre, comenzamos presentando a nuestros colaboradores. Guillermo Urñuela, muy buenas noches. Buenas noches. Y hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a echar una mano en esta agenda del fin de semana. Juan Manuel Montero, muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo están? Buenas noches, Montero. Muy buenas noches a Guillermo y a la gente que nos ve y nos escucha. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. A ustedes Si os siempre. parece, empezamos con la Unión Deportiva Las Palmas. Una Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a repasar esa agenda que el próximo domingo a las 8 de la tarde recibe al Valladolid. Un conjunto amarillo que viene a conseguir una excepcional victoria a domicilio, Guille. Una victoria importante que lo comentábamos en la previa, lo vital que es en este punto de la temporada sumar puntos, independientemente de si se juega un poquito mejor o un poco peor. Llega el momento, no solo en la segunda división, diría en todas las categorías, donde prima más el ser efectivo, el conseguir puntos, porque al final, para conseguir los objetivos, nadie valora o nadie se va a fijar exactamente en si lo ha sacado de una manera o de otra. Lo importante es sumar los puntos y darle una buena oportunidad ante un Valladolid que hay que decir que por suerte, porque la verdad que es un club histórico, un equipo que a principio de temporada parecía que podía pelear por el ascenso y bueno, pues ha tenido un año muy complejo. Sí, que viene de ganar y eso le viene bien al conjunto amarillo. Sí, pero está en una situación de tierra de nadie y en principio es un partido vital para la Unión Deportiva Las Palmas si quiere tener opciones a final de año de jugar el playoff. ¿Te convence esta Unión Deportiva Las Palmas de cara a poder meter la cabeza en playoff de forma definitiva o incluso llegar a ese ascenso directo que está a 4 puntos? Sí, estuvo, claro, en varios partidos como con muchas dudas, transmitía demasiadas dudas, pero parece que el equipo ha empezado a encadenar ilusiones otra vez, quinto lugar, te puedes clasificar, si es posible, evidente, y esta última victoria ganando el Cádiz el lunes con 2 goles de Kylian que llegaron al cielo, en memoria de Ángel Sánchez Arma, muy emotivo porque él también pasó por un trance de enfermedad también y cuando te estacionas en esa situación llegan recuerdos del pasado que te debilitan en ese momento pero que te da la fuerza necesaria para seguir ayudando. Un partido muy serio, Montero, el de la Unión Deportiva Las Palmas el otro día, muy pero no serio. suele ser, no se suele comportar no, siempre así. No. La verdad que fuera de casa está haciendo una temporada muy buena, es el equipo menos goleado y lo ha demostrado a lo largo de toda la temporada. Pasamos al Club Deportivo Tenerife, un Club Deportivo Tenerife que esta próxima semana, de conseguir la victoria, podría ser incluso equipo ya de categorías profesionales, podría conseguir el ascenso. Guille jugará mañana viernes a las 6 de la tarde ante el Baracaldo. Sí, pues ha llegado la semana que llevábamos intuyendo pues prácticamente todo el año. O sea, la verdad que la temporada del Club Deportivo Tenerife, sin restarle ningún tipo de mérito, porque todavía he escuchado a alguno que dice, bueno, pero claro, es primera red, da igual, es complicado descender de categoría y en una competición como la primera red, que es más amateur, que los campos generalmente son peores y que estás alejado un poco de esa brillantez del fútbol profesional, es difícil adaptarse a esa categoría y la verdad que ha sido una temporada excepcional. Sí. Y yo lo he comentado durante gran parte del año, es difícil hacer unos números como los que ha hecho el Club Deportivo Tenerife en primera red, sea la categoría que sea, incluso vete a la liga preferente, a la región, es muy complicado sacar. Ha crecido Montero, el club también, ¿no? Como club ha dado un paso adelante en uno de los peores momentos de su historia. Claro, totalmente de acuerdo con lo que dice Guille, con lo que tú matizas, Roberto, pero es verdad que preparó un equipo para una categoría superior, porque ahí hay futbolistas de otra categoría, no obstante, pero cuando tú quieres llegar a un lugar tienes que estar con futbolistas para preparar ese momento. Pero estoy con Guille en cuanto a la gente dice, es que esto se veía venir, que tenía que ser así. Sí, pero ¿cuántos antecedentes no tiene el fútbol de equipo? Que se proyectan para cosas grandes y se quedan en cosas pequeñas. De hecho, son categorías que te embarran. De hecho, te digo que hay más ejemplos de plantillas confeccionadas para... El Valladolid acabas de comentar. Plantillas confeccionadas para... Viene a descender y no es capaz de salir del pozo de la segunda. Ahora, cuando sale, parece que todo era fácil y cuando no te sale, ¿por qué te cuesta tanto? Yo vi el partido y vuelve a dar otro repaso futbolístico. Está jugando muy bien, tiene muchísimas oportunidades. Sí que es cierto que le está faltando un poco de acierto, porque solo es Enrique Gallego el que está llegando al gol. Y le está faltando un pelín en este tramo de temporada de gol, pero la verdad es que el equipo juega muy bien y da una imagen de sólido, de fuerte, de superior, tremendo. Y que no es fácil esa categoría. No es fácil. Simplificar el fútbol, porque a veces la belleza también está en interpretar lo que quieres en cada momento. Sí, eso lo ha comentado Guille muchas veces, que jugar en el campo del Arenas, pues al final es un equipo profesional
es complicado. No, Hablamos... perdón. Sí. No, hablamos ya directamente, Guille, de tercera división. Es una semana muy, muy importante, semana clave. Quedan 2 jornadas para cerrar la categoría y tenemos 2 equipos implicados en zona de descenso. Esta semana hay derbi, el domingo a las 12 todos los partidos, jornada unificada. Esta y la siguiente serán todos iguales. San Bartolomé, Unión Deportiva Lanzarote en el Pedro Espinosa, y el Unión Suyaiza, que recibe al Telde. Guille, ¿cómo ves esos 2 enfrentamientos? Bueno, por un lado yo creo que el Unión Suyaiza va a ganar el partido, creo que va a conseguir ya la salvación este próximo fin de semana en casa y no lo va a dejar escapar. Y con respecto al encuentro entre el San Bartolomé Club de Fútbol y la Unión Deportiva Lanzarote, decir o apuntar que obviamente es muy importante para mí, vital para el conjunto batatero, intrascendente para la Unión Deportiva Lanzarote. Si me preguntasen lo que yo quiero, obviamente prefiero que gane el San Bartolomé, porque creo que ganando en casa este derbi va a conseguir la salvación, pero sin embargo, por diferentes motivos que tienen que ver con lo deportivo y también con lo extradeportivo, con ese nerviosismo, con ese miedo a perder, con esa exigencia de que lo tengo que sacar adelante, con esa presión, ¿no?, en cierta manera, con la que juega el San Bartolomé, creo que la Unión Deportiva Lanzarote, desde la tranquilidad, creo que se va a ver el partido, repito, en contra de lo que yo quiero, que es que gane el San Bartolomé. Pues vamos a conocer precisamente la opinión de Montero sobre si los 2 equipos se salvan o no, Montero. Yo creo que no. Yo desde hace mucho tiempo mantengo la teoría que solo se va a salvar uno. Y llegado a este momento, todos queremos salvar al San Bartolomé y a la Unión Suyaiza. Es evidente, porque somos de la isla y queremos lo mejor para nuestro fútbol. Y entendemos que son otros los que deben descender. El San Bartolomé, desde el partido del Yaiza, tiene un comportamiento muy diferencial a lo que antes entendía la tercera división. Es verdad que ha mejorado mucho. Le he visto todos los partidos con el San Fernando, me gustó mucho. Josimar, el portero de San Fernando, sacó 3-4 paradas espectacular. El San Bartolomé no ganó por él. Y Arjaiza lo veo muy firme, muy firme. Arjaiza no se le va a escapar el Telde. No se le va a escapar porque está muy convencido de lo que quiere y hacia dónde quiere ir. Yo lo he visto en casa y lo he visto muchos partidos en casa y lo vi fuera con el San Fernando en Gran Canaria, que perdió el partido, pero es un equipo que tiene alma, un equipo que tiene sensaciones de no necesito ser brillante, ahora quiero ser eficaz. Porque en estas categorías es importante interpretar lo que tú quieres. Porque hay gente que le dice que el San Fernando no juega bien, pero es que el San Fernando lleva 17 jornadas sin perder. Y si lo ves el otro día, a Estefan desde el fondo, las ponía largas, las ponía cortas. Sí, un poco el sistema socorro. Claro, pero son futbolistas de otras categorías, porque esa toma de decisiones, cuando juego corto, cuando juego largo, cuando tengo que interpretar el fútbol pausado, cuando le tengo que dar velocidad, no locura, y todo el mundo eso no sabe asimilarlo. Yo creo que vamos a perder a uno. Hay que dar la opinión de Juan Manuel Montero. Cambiamos a interinsular preferente y las cosas nos están yendo bastante mejor. Vamos a ver si a través de esta semana se pueden conseguir los 2 objetivos. Jornada número 26ª, con el sábado a las 4 de la tarde, el Tinajo que visita al Valquirias Becerril, y para las 5:30 el Sporting Tías, que recibe al Atalaya, Guille. Bueno, pues el Tinajo mantiene viva la esperanza de jugar el playoff. Sí que es verdad que, al igual que otras temporadas, el Tinajo en esta preferente que ascendió, bueno, como ascendió, creo yo, que cuando consigue dar el salto de categoría no era la prioridad del club. El club no tenía grandes aspiraciones en la preferente. De hecho, el primer año era, bueno, pues intentar mantenernos y nunca creo que ha hecho un proyecto en cuanto a inversión, en cuanto a muy ambicioso. Este año sí. Es el 50º aniversario del San Bartolomé, cumple 50 años, del Tinajo, y yo creo que el club ha hecho un esfuerzo por traer jugadores de fuera, que habitualmente el Tinajo pues se nutría un poco de la cantera, de los jugadores muy conocidos y muy reconocidos, que era la base del equipo, y luego 2 o 3 retoques. Este año ya este Tinajo es seguramente el menos tinajero de los últimos años, ¿no? Con lo cual ha habido un esfuerzo por parte del club. Y yo creo que en base a eso es una pena, porque ha dejado escapar muchos puntos, sobre todo en el primer tercio de la competición en casa, que a día de hoy lo hubiesen colocado en una situación de privilegio y con una situación mucho más desahogada para jugar el playoff. Y con respecto al Sporting Tías, pues bueno, puede certificar ya la permanencia. Yo creo que se va a salvar el Sporting Tías, y también lo que llevo defendiendo todo el año.
sinceramente, yo miro la plantilla del Sporting Tías y me parece una buena plantilla. Una plantilla que si estuviese ahora de mitad de tabla para arriba, no me extrañaría. Sí, lo hemos comentado. O sea, yo he visto, Igual he visto equipos de preferente bastante peores en cuanto no a... conocemos a todos los equipos de Gran Canaria, pero si la comparamos con el Tinajo, no la veo yo muy lejos del Club Deportivo Tinajo. En ningún caso. Sí, sí. Montero, ¿se consiguen los dos objetivos? ¿El Tinajo llega a playoff y el Tía se salva? Claro, esa es la lectura deseada, ¿no? Igual que antes con la tercera división. El Tinajo está haciendo una temporada de joyería impresionante. Y lo que decía Guille, durante algunas temporadas ya venía haciendo ese trabajo, pero ellos han querido ir un paso más hacia adelante. En mantener la filosofía está muy bien, pero a esa filosofía hay que añadirle cosas. Como digo yo, tú no puedes vivir siempre bajo la tormenta. Tienes que buscar otros desafíos, ¿no? Y en cuanto a la plantilla, yo comparto contigo, Roberto, la del Sporting Tías no es menor futbolísticamente. Otra cosa es que el rendimiento de los futbolistas es obvio que es menor del Sporting Tías. Y es una pregunta que el Sporting Tías se tenía que haber hecho y seguramente ya se ha hecho los propios jugadores. Si tú analizas plantilla, Club Deportivo Tinajo, Sporting Tías, yo me atrevo a decir que el Sporting Tías futbolísticamente es más rico. Yo creo que es también. más rico. Yo creo que también. Sí, sí. Yo creo que Pero también. el rendimiento O en el peor de los casos, a la par. A la par. Pero el rendimiento ha sido masivo del Club Deportivo Tinajo. Te pongo otros ejemplos. Y en ese rendimiento también está la estabilidad de los clubes, de la esencia, lo que quiere, porque sabemos que estaba Ginés Carmelo de Marrero, sufre un cambio, entra José Manuel Morán Varo. Entonces, cuando tú en un club modificas también un entrenador, es obvio que las cosas no te vienen bien. Y el Tinajo desde hace varias temporadas tiene a Orlando Leme marcando un trabajo dentro de la entidad. Y el día que se vaya Orlando del club, la gente se dará cuenta lo que dejó hecho. Porque parece que es sencillo lo que está haciendo. No. Aquí Cuidado, lo hemos reconocido semana tras semana. Las temporadas de Orlando Lemes al frente del Club Deportivo Tinajo son para marcar. Sí, de joyería. Tanto él como su equipo de trabajo. Yo creo que le está sacando más rendimiento que lo que tiene la plantilla. Sí, está por encima de ese nivel. Hay buenos futbolistas porque los tiene, porque el entrenador necesita la herramienta que es el jugador y el jugador necesita el compromiso de todo y el acercamiento del entrenador. Y él sabe llegar al futbolista, porque el mayor rendimiento es cuando tú seas capaz de convencer al futbolista. El único debe que tiene el Tinajo esta temporada son los partidos en los Volcanes. Sí, pero la otra pregunta sería, ¿ves a la entidad preparada para estos acontecimientos? Eso ya sería otro debate que tampoco tenemos mucho tiempo, pero sí que es cierto que con esta apuesta este año, lo comentaba Pues Guille, yo, por ejemplo, ahora que lo preguntamos, llegar. yo sí lo veo. Al Tinajo yo es un club que lo veo, que tiene miembros humildes, pero bien cohesionados. Tiene una directiva fuerte, mucha gente involucrada por detrás, que para mí eso es importante, al igual que he visto otros equipos en preferente, que yo pensaba, si subiesen a tercera división, ¿qué iban a hacer? Recuerdo, por ejemplo... Que es una teoría muy de Montero, ¿no? Claro, sí, claro, que ya pensando lo escucho. en el día de mañana. Y en el caso del Tinajo, dentro de los clubes de la isla, yo creo que es un club que tendría ese respaldo social, tiene esa directiva, ¿no? Es muy parecida, quizá más humilde, pero muy parecida a lo que vi en su día en San Bartolomé cuando estaba en la preferencia. Sí, tiene una apuesta clara, una apuesta firme y sobre ese recorrido van todos. No, y tenés que pensar, porque San Bartolomé se dio cuenta en su momento que el corazón está muy bien, los sentimientos de los chicos que nacen en la entidad, pero a veces al corazón hay que meterle cabeza. Cuando tú quieres llegar a un lugar, no puedes estacionar los sentimientos, pero tienes que darle una marcha más a lo que necesita. Hablamos de Juvenil División de Honor, última jornada de la competición, ahí está todo hablado, todo dicho, temporadón del Unión Sullaiza. Recordamos que Juan Antonio Machín, que dirige actualmente al Juvenil División de Honor después de salir en tercera división, no seguirá la próxima temporada en el conjunto sureño, y el Unión Sullaiza, que esta próxima semana cierra el domingo a las 3:30 la competición en Geneto frente a un Tenerife que va a ser segundo clasificado. Hablamos de fútbol... Perdón, Mati, que comenta... Es cierto que Juan Antonio no sigue, pero yo creo que no sigue porque él ve que el club no tiene intención en que él continúe. Porque si tú estás en un lugar y más tratándose de Juan Antonio Machín, perdón, o de otra persona, en este caso hablamos de él, el club ya tenía que haberle dicho, Juan, yo no sé su pensamiento, pero nosotros queremos que tú estés cerca de nosotros. Y entonces él ve que ese trato no se tiene, no significa tener un trato diferencial y preferencial, pero sí saber, oye Roberto, si piensas irte, que sepas
que nosotros contamos contigo, seguramente te cambia la idea, ¿no? Seguramente. Pero si nadie habla contigo, entonces tú dices, ¿qué hago yo aquí? Porque todos sabemos que Juan Antonio Machín coge División de Honor. La salida de tercera división para ayudar, porque fue para ayudar al Juvenil División de Honor, ya estaba claro cómo se iba a dar la situación. Pero una persona válida para cualquier entidad, muy válida. El mejor entrenador de la isla de Lanzarote por nivel numérico. Ahí están los datos, eso no es discutible. Sí. Un dato es un dato y mata cualquier relato que podamos poner encima de la mesa. Hablamos de fútbol regional, hablamos de la competición doméstica, comienza el playoff. Esta misma noche ya se está disputando ese primer enfrentamiento, lo vamos a repasar. Como decimos, a las 9 de la noche comenzó esa Unión Deportiva Lanzarote Inter de Playa Honda, y para el sábado también en la Ciudad Deportiva, los dos partidos se van a disputar en la Ciudad Deportiva, la Unión Deportiva Valterra, que va a recibir al Puerto del Carmen. Empiezo contigo, Guille, porque vamos a ver el cuadro también, que nos lo va a servir nuestros compañeros desde realización. Vamos a ver el cuadro de este formato novedoso de playoff. ¿Cómo ves esas dos eliminatorias? Vale, pues mira, hablando del cuadro, Robert, para que la gente lo entienda, el Inter de Playa Honda se medirá al Lanzarote B, partido de ida y vuelta en esa eliminatoria. El que pase finalmente se medirá al campeón de Fuerteventura, y entre el Puerto del Carmen y el Valterra, el ganador de esa eliminatoria se enfrentará al Club Deportivo Taiche en la siguiente eliminatoria, antes de encarrilar la última eliminatoria. Con respecto a los partidos, pues yo creo que son dos eliminatorias totalmente diferentes en cuanto a proposición futbolística. Quiero decir, hablando de la que se está celebrando esta noche entre la Unión Deportiva Lanzarote B y el Inter de Playa Honda, yo creo que puede pasar de todo. Montero lo comentó ayer en la radio y es una realidad, que es que la Unión Deportiva Lanzarote, que prácticamente a duras penas se ha clasificado para el playoff in extremis, y cuenta, que eso es curioso, con los máximos goleadores. Es decir, es un equipo que juega a tumba abierta, que muchas veces deja 4 colgados arriba, que te mete 4 o le metes 4. Entonces, eso a nivel espectáculo va a ser muy vistoso para la gente. Y el Inter de Playa Honda también es un equipo que golpea mucho y atrevido, con lo cual yo creo que va a ser una eliminatoria de muchos goles en el cómputo general. Y sin embargo, la de la Unión Deportiva Valterra con el Puerto del Carmen la veo totalmente diferente. Veo perfiles de plantillas más rocosos, más aguerridas, defensivamente seguramente mejores, e intuyo una eliminatoria muy ajustada en cuanto a goles, y que seguramente esta sí que sí se decida la semana que viene en Puerto del Carmen. Pues le vamos a preguntar a Juan Manuel Montero, primero, la opinión por ese playoff que estábamos viendo. ¿Te gusta el formato o no te gusta el formato, Montero? Sí, me gusta porque es diferente. Yo creo que había que darle una diferencia. Siempre se decía por qué el campeón no sube directo, sabemos por qué no. Gran Canaria hay más categorías y claro, y es difícil. Y que haya este cambio, lo entiendo, el campeón de Fuerteventura viene a la isla Lanzarote. Yo creo que le da algo a lo cual no estamos acostumbrados. Y mucha gente se preguntaba qué beneficio tiene salir campeón de la liga regular, de la doméstica, como lo hizo el Taiche, ¿no? Yo creo que tiene algún beneficio. Hombre. Porque a mí había futbolistas de Taiche. Sí, pero había futbolistas que se preguntaban, Roberto, y es que estamos 2 semanas esperando. Pero no, sí, esperas por participar, pero la espera visualizas cosas. Nah, yo creo eso fue una venda que se pusieron los entrenadores, los que estaban en lucha por el título, que era en este caso Tavo y Alexis, que decían, bueno, también tiene la contraprestación de que lo hubiesen firmado todos. Al final te pasas una eliminatoria sin jugarla y ya te metes en la segunda directamente. Pero lo que tú comentabas, Roberto, el beneficio es notable. Claro, se clasifica un equipo como la Unión Deportiva, Ilusión, el B, pudo haber sido el Club Deportivo Tite, pero era un equipo que no se le esperaba. A la Unión Deportiva Lanzarote. Esa temporada no. Claro, no se le esperaba. No. De hecho, hasta que cuando este equipo comienza, la entidad no quería ni sacarlo. Entonces, con la fuerza del maestro Pepe Corujo, Martín, su equipo de trabajo, confeccionan este equipo. Y este equipo empieza a navegar futbolísticamente. Y por el camino se van encontrando situaciones positivas. Empiezan a introducir jugadores, a lo mejor de una edad ya no establecida para un equipo filial, pero ellos querían hacer un equipo. Entonces, cuando consiguieron el equipo, encontraron los resultados, con muchas dificultades, porque este equipo ha tenido, y eso se hablará si Dios quiere a final de temporada, la entidad iba en una dirección y este equipo iba en otra. Ahora el equipo le ha dado una alegría a la entidad, es la única alegría que tiene. Lo comentó Guille, lo comentó justo Guille, claro, es la única alegría que tiene. Lo comentó Guille hace un par de semanas, que la Unión Deportiva Lanzarote debería centrarse en este B, claro, que es lo único que le puede salvar la temporada. Claro, y después el Inter de Playa Honda
anteriormente y con la llegada del dandy Gustavo García, Gustavo se marcó que su tercera temporada tenía que subir. Puede ser, porque la primera es transición, llega a mitad del río, se estaciona, empieza a sacar el equipo, pero tiene urgencias el Inter. Tiene mucha urgencia. La Unión Deportiva no tiene urgencia, las tenía antes. Este equipo llegó a este lugar y estando en este lugar puede conseguir cosas. Pero a mí como plantilla, me gusta más las del Taiche, porque el Taiche tiene futbolistas asociativos y desde la mitad de la cancha hacia arriba son una manada. ¿Y la otra eliminatoria? Y el Portocame me gusta mucho porque el Portocame vuelve, bueno, Roberto conoce la historia mucho de Portocame, tú también, Guille, porque Roberto entrenó con Luis ese equipo que lo sacaron campeón. El Portocame vuelve después de muchos años sin estar y tiene mucho mérito estacionar un equipo. Lo he comentado yo, el trabajo de Marco González ha sido tiene espectacular mucho mérito. porque de cero a meterse tercero es mucho, y tiene mucha importancia trabajo. Marquito y los futbolistas que le hayan respetado a él. Sí. Porque, sí, pero vamos a darle el mérito al entrenador que sí, tiene. Sí, no, sí lo tiene. Pero sabes que cuando estás en un equipo... Es un equipo nuevo. Y tienes futbolistas considerados buenos en este fútbol doméstico, el entrenador tiene que tener mucha personalidad. Muchísima. Y Marquito la tiene. Y para manejar ese grupo. Sí, no es nada por eso... Y un pequeño matiz, porque hablamos del primer equipo, que es, vamos a decir, la cara visible de un club, estamos hablando de la Liga Regional, pero lo cierto es que al igual que somos críticos o cuando vemos que un club no está funcionando por el motivo que sea, que está desmembrado, etcétera, etcétera, el Puerto del Carmen es impresionante lo que ha conseguido en tan solo una temporada. Sí. Por el motivo que sea, sin ir al pasado, el club fue cayendo poco a poco, hasta el punto casi de la desaparición, donde competía en categorías base con casi sin niños, donde salía goleado en todas las categorías, y en muy poco tiempo, pues con la directiva y obviamente con la figura de José Pérez, que ha sido no solo futbolísticamente, sino como director deportivo, de aglutinar a la gente de toda la vida. Y ha conseguido tener, además puedo hablar con cierto conocimiento de causa porque trabajo allí todos los días. Entonces tú ves un Benjamín que tiene 20 niños, tú ves 3 categorías alevín, con 15 en el alevín A, 15 en el alevín B, 15 en el alevín C, con diferentes niveles y lo que quieras, pero al final tienes 40 niños. Sí, pero ¿sabes la diferencia, Guillermo? El club es claramente, el Portugal en un año es el club que más ha evolucionado, pues de estar prácticamente extinguido a convertirse ahora mismo en cuanto a cantera en un club respetado y que está compitiendo a buen nivel. Sí, pero ¿sabes la diferencia, Guillermo? Que han crecido primero por dentro. Pero en muy poco tiempo, ¿eh? Sí, pero difícil, cuando tú creces por dentro puedes Bueno, cuando la gente que llega tiene el nivel de los directivos y la capacidad deportiva de Ayose, porque llegó Bienvenido, llegó Cristian, hay gente que se reunieron, pero tú muchas veces se agruparon una serie de entrenadores con nivel, bien pensados. Sí, pero es lo que te insinúa Roberto. Hace la cimentación primero, porque hay equipos que quieren crecer por fuera. Pero cuando tú no tienes cimentación, por muchos futbolistas buenos que tenga por fuera y entrenadores, eso se debilita. Pero ellos han crecido por dentro. Yo he visto varios clubes, por ejemplo, pongo el ejemplo de San Bartolomé, que lo vi y me encantó en su día, cuando la Liga Regional empezó a traer jugadores brasileños y hacer cosas diferentes, que la gente lo criticó un montón, a mí me parecía muy interesante, y empezó a cimentar, pero los resultados no llegaron de inmediatos. Tuvo que haber un recorrido. En el caso del Puerto del Carmen, a mí es verdad que los objetivos son menores, pero lo que me extraña es que en tan poco tiempo se haya conseguido... Muy buen trabajo. Sí, pero lo que te sostiene es la gente que le dé estabilidad al club. Y la estabilidad a veces no solo dan los futbolistas, se la dan los que gestionan. La parte exterior, claro, acabo de comentar yo, la junta directiva, la capacidad de arrastrar y atraer gente que se había perdido dentro de lo que es la grada, la afición, el que te ayuda. Empezaron a ganar aquello que no tenían. Eso es muy importante, muy importante. El trabajo. El femenino se recuperó. Y luego personas... El Jack hace un trabajo sensacional. Pero que era difícil, ¿eh? Era muy difícil porque era como un barco a la deriva, se ha rescatado ese barco y se ha empezado a navegar. Entonces, apoyados en un escudo y en unos colores que esa gente que acaba de llegar lo siverdad de verdad. Y eso es muy importante también. Si sabe a qué huele esa camiseta. Sí, exactamente. Creo que es muy importante. Me quedo sin tiempo y no es este el debate, aunque está, la verdad que muy interesante. Hablamos de polideportivo, hablamos ahí de balonmano, ya se van cerrando las competiciones, ya no hay competición nacional, sabemos que San José no lo consiguió con esa última victoria, y la del Ingenio, unida también a la del Ingenio, se quedan fuera del playoff. Tenemos todavía la opción de esa Liga Guerreras Iberdrola, que el sábado a las 10:30
el balonmano Montvedre Zonzamas, donde el Zonzamas todavía está peleando en ese playdown. E importante partido en División de Honor Oro, sábado a las 6 de la tarde. Esperemos que acuda mucha gente al pabellón municipal de Tías, donde Puerto del Carmen se la juega, necesita la victoria para mantener la categoría ante el Icasa Boadilla, un equipo que está sin muchas opciones, pero que es un muy buen partido para ver de balonmano. Cerramos con el fútbol sala, segunda división B, el Colegio Arenas, que recibe ya, cerrando la competición, al Isla Larga. La verdad que el Zonzamas es el único equipo que puede mejorar una situación polideportiva que horrible, ha sido muy horrible. mala. Ya le he dado carpetazo porque la verdad es que hemos tenido un descenso del CICAR, año horrible. No clasificación en San José Obrero, descenso del Majetías y el Zonzamas en fase de descenso. Es decir, en el peor de los casos o en el mejor de los casos, como mucho va a poder salvar la categoría uno de Pero los San José de balonmano era algo que se esperaba, porque yo recuerdo hablar con su entrenador en los comienzos, el que tenía la chica, luego David de ¿sabes? Se hizo cargo del primer que entrena a la selección italiana y demás. Entonces él me decía que las chicas tenían calidad, pero no la calidad suficiente para esta categoría. Sí, sí. Por eso, pero un día habría que hablar sobre eso y hacer una matriz. El San José invierte mucho, porque a veces dice que el fútbol malgasta mucho dinero o invierte mucho dinero. Yo digo que a veces se malgasta. Pero es que en el balonmano también... Sí, porque se ficha. Si no puedes. No, sí, pero a veces no se acierta con lo que se invierte. No. Y a veces también es un error. Cuando tú vas a una categoría, lo que hablamos antes del Tenerife, si yo quiero ir a la segunda red futbolística, tengo que preparar un equipo para esa segunda red. Si quiero ir a la primera, porque yo no puedo estar en tercera división con futbolistas de tercera cuando quiero llegar a la primera red. Por lo menos la idea, el hábito y la inversión tiene que estar dirigida ahí. Después no te puede salir bien. Eso está clarísimo. Cerramos, Guille, muchísimas gracias. Nos vemos de nuevo el próximo jueves. Montero, muchísimas gracias por haber estado en marcador. Sabemos que por tu trabajo muchas veces no puedes. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Vale, igualmente, gracias a ustedes. Y que ya estamos aquí, si Dios quiere, para otra ocasión la próxima semana, cuando lo precisen. Muchísimas gracias. Un abrazo de gol. Nosotros esperamos que se hayan divertido con este repaso al deporte insular, que tengan un muy buen fin de semana y que sean felices.